¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Después de repasar la actualidad con nuestra compañera, comienza el análisis y la reflexión. Arrancamos ahora en 7 Televalencia. Hoy no se la pierdan porque hay nivel y además vamos a reflexionar en clave nacional y en clave autonómica. ¿Cómo están las expectativas electorales de cara a la cita con las urnas? Lo vamos a comentar con nuestro invitado, es diputado provincial socialista, además responsable en el Partido Socialista del área de TIC y redes sociales, Bartolomé Fuentes. Buenas noches. Buenas noches y gracias por invitarme de nuevo una vez más. ¿Cómo están las cosas por la Diputación? Pues por la Diputación están bien, cerrando ya un poco en la legislatura y un poco iniciando, que hoy se ha notado en el Pleno ya un poco que estamos prácticamente en campaña. En clave electoral. Se nota en las intervenciones. Bueno, le preguntaremos también en su partido cómo andan las cosas. Lo vamos a analizar todo ello también con 2 periodistas habituales de Ágora. Eduardo, alcalde, buenas noches. Muy buenas noches. Ya le echábamos de menos por aquí. Yo también. ¿Cómo va todo? También, a usted. Expectativas electorales, todo un poco mareado, si me permite la expresión. Está un poco entretenido, ¿no? Pero yo creo que los periodistas y los políticos tenemos a hacer un globo de las cosas y siempre parece como todo que se acaba el mundo y no, el mundo sigue todos los días y no pasa nada. Bueno, pues veremos si se acaba o no el mundo. En cuanto a la clave política, gracias Eduardo, también con nosotros es delegado en la Comunitat Valenciana de Es Diario. Nos gusta tenerlo cerca también. Álvaro Razu, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Entretenido, apretado, me llegaba a decir. Se presenta la campaña electoral en clave nacional, autonómico y municipal. Es que se nos juntan 2 elecciones, eso nunca nos ha pasado, y además en unas fechas que nunca se han celebrado elecciones, no tenemos referentes. Por lo tanto, bueno, el mundo nos acaba. Para algunos políticos el puesto de trabajo sí que se va a acabar, porque no vamos a seguir en listas y entonces tendrán que buscar una alternativa, claro. Pues lo analizaremos también el tema de las listas electorales. Comenzamos preguntándole al señor Bartolomé Fuentes, firme defensor de la figura de Pedro Sánchez, y ahora obligado el presidente a convocar elecciones. ¿No le ha quedado otra salida? Bartolomé Fuentes esperaba este final. No lo deseaba, pero está en el horizonte de las posibles soluciones. Una era que efectivamente los presupuestos no se aprobasen, y yo comparto con Pedro el que un gobierno sin presupuestos no tiene herramienta para poder hacer sus políticas y por tanto yo creo que es una decisión de pura coherencia, en mi opinión, convocar y adelantar las elecciones. Otra hubiera sido prorrogar los presupuestos de Mariano Rajoy, pero esta salida no era la más apropiada desde el punto de vista de Bartolomé. Desde el punto de vista de los problemas del día a día, que muchas veces se nos quedan aparcados, y lo fundamental por el cual estamos en la política, la solución de problemas, si no tienes la herramienta para ir abordando la solución de los problemas desde el punto de vista en que tú los ves, tienes que ir a unas elecciones. Y luego hay también un análisis puramente político. Si son unos presupuestos que tú no has compartido y que ya has tenido que asumir y prorrogarlos un año, no tiene demasiado sentido que te identifiques en exceso con ellos, intentar seguir adelante con esos mismos presupuestos. Parece razonable que lo mejor es que los ciudadanos digan lo que piensan con respecto a quién debe de estar al frente del gobierno, y lo mejor es que los españoles vayan a votar. ¿Qué opinan Eduardo y Álvaro? ¿Adelanto electoral? Yo creo que por una parte tiene razón Bartolomé y por otra yo creo que la coyuntura también les marcaba esa situación, porque ahora se está celebrando un juicio en el que las decisiones que se tomen o las decisiones que tomen los jueces con respecto a los imputados por el tema de del referéndum ilegal de Cataluña pues van a afectar al gobierno que esté gobernando. Eso por un lado. Y por otro, después se abre ahí, usted imagínese o imagínate que hubiera habido resolución del juicio y hubieran decidido dar un indulto. Pues eso probablemente dentro de algunos votantes socialistas no hubiera caído bien. Yo creo que ha escogido con criterio, sí, no solamente de presupuestario, sino con un criterio político. Y la verdad es que si le faltaba un año todavía para poder convocar elecciones, yo creo que era el mejor momento. Mejor momento, acierta Pedro Sánchez, no le ha quedado otra, también es cierto. Álvaro Razu, ¿cuál es su opinión? El día de las elecciones veremos si ha acertado, por lo menos para sus intereses. Claro. Ese sería el día clave. Y para los intereses de sus compañeros que luego tienen que afrontar
unas elecciones municipales, europeas y autonómicas. ¿Beneficiará o perjudicará en este aspecto? Va a dejar pozos seguro. Va a dejar pozos seguro. Dependiendo del resultado de las elecciones de abril, pues veremos qué va a pasar. Pero es evidente que si Pedro Sánchez no consigue una mayoría para poder gobernar, pues que eso va a tener repercusión luego también, sobre todo en las autonómicas, en menor medida yo creo que en las europeas, y a nivel municipal posiblemente sean las que menos afectadas se pueden encontrar. ¿De acuerdo con esta reflexión? Sí. ¿Lo que pase va a determinar el voto? Sí, puntualizaría que además creo que se ha dejado también que decir que al final el resultado va a estar muy condicionado si consigue cualquier formación política formar gobierno o no. La clave está en formar gobierno o no. Y lo hemos visto en Andalucía, es decir, inclusive si Pedro Sánchez, que yo estoy convencido que va a salir, sube y no formase gobierno, pues sería, bueno, no sería un éxito, puesto que habían mejorado tus expectativas de voto, tus número de diputados, pero no forma gobierno. La situación misma la hemos vivido en Andalucía, es decir, Susana Díaz, aquí no ha ido creciendo, pero ha sido el partido más votado, pero no ha conseguido hacer gobierno, y las sensaciones de derrota. Cuando uno no forma gobierno, las sensaciones de derrota. Vamos a escuchar precisamente al presidente Pedro Sánchez. Hablaba así en una entrevista sobre la posibilidad de los pactos postelectorales tras la convocatoria de elecciones. Así se expresaba. Nunca ha habido un acuerdo con los independentistas. Lo que hubo fue una asunción de responsabilidad por una parte de una mayoría parlamentaria y singularmente por parte del Partido Socialista de ante una sentencia que evidentemente vinculaba y señalaba al presidente del gobierno entonces, a Mariano Rajoy, y que no asumió su responsabilidad en primera persona de dimitir, ni tampoco el grupo parlamentario de Ciudadanos se lo exigía. La mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso dieron un paso al frente sin ningún tipo de condición e hicieron prosperar por primera vez en la historia de nuestra democracia esa moción de censura. Es que nosotros lo que hemos hecho semanalmente en los proyectos de ley, en las iniciativas que el Gobierno ha llevado al Congreso de los Diputados, ha sido pactar con todos y cada uno de los grupos parlamentarios, a izquierda, a derecha y también, lógicamente, con las fuerzas independentistas. Lo importante, yo creo que en esta campaña electoral no es que digamos con quién vas a pactar o con quién no vas a pactar. Me parece que lo importante es primero demostrar y trasladar a los españoles qué proyecto de país tenemos. Esto es cierto, preguntamos demasiado, ¿no? Ahora en campaña electoral, ¿con quién va a pactar? Si van a haber cordón sanitario o no, más que propuestas. Eduardo Alcalde. A ver, yo creo que Ciudadanos ayer se adelantó a decir que no va a pactar con el Partido Socialista. Yo me imagino que de una manera tacticista, pero yo creo que si llega el momento y no hay otra posibilidad de gobierno, pues me imagino que Ciudadanos, que ya lo intentó en su momento, cedería. Vamos, yo estoy totalmente convencido de que eso podría pasar, pero las elecciones son tan inéditas, son tan extraordinarias desde el punto de vista de que ahora mismo ya no es que va a haber 5 grandes partidos nacionales, por llamarlo grandes entre comillas, que van a obtener un buen número de diputados, y que los que representan a lo que se llama la derecha tienen un 50% más o menos de las expectativas de voto, según dicen las encuestas, dejando a quien vaya colocado cada uno de ellos, y el otro 40% lo tendría entre el PSOE y Podemos, la izquierda. El resto sería pues los independentistas catalanes, el PNV, canarios, etcétera, los partidos regionalistas. Con lo cual la situación está compleja, y sobre todo para mí está compleja por un motivo, porque los restos en muchas provincias en donde se eligen 3, 4 y 5 diputados, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en las anteriores ocasiones fueron para Podemos algunos de los restos, y en algunos casos puede que por esta circunstancia Ciudadanos coja algunos de los restos que hasta ahora no había cogido, y que el propio Partido Socialista, si es el primero, repita con un segundo diputado en algunas de estas provincias con pocos habitantes, ¿no? La aritmética electoral es así. La aritmética electoral, y es verdad, en este caso beneficia, en mi opinión, a Partido Popular y a Partido Socialista, es decir, porque tienen mayor implantación territorial, y entonces es verdad que eso, cuando las encuestas salen, no salen este tipo de análisis eso no se puede reflejar.
Y es verdad que luego, por eso, acordaros cuando lo del zarpazo de Podemos al PSOE, que estaba desde el punto de vista de la tendencia como que estaba muy cerca, pero claro, cuando tú ya aterrizas en territorio donde un diputado en Aragón, o en Zamora, o en Teruel vale 5.000 votos y otros sitios vale 25.000, al final les tienen mayor implantación territorial, la ley les beneficia, esto es la ley. Y entonces luego te aparecen que efectivamente aparece, bueno, con el mismo, digamos, respaldo teórico en las encuestas, Partido Popular o Partido Socialista pueden diferenciarse todavía, en mi opinión, de Ciudadanos y de Podemos, fundamentalmente por eso, porque la estructura de implantación es que prácticamente en todo el territorio nacional van a presentar, porque así están históricamente ya implantados, Partido Popular y Partido Socialista en todo el territorio. Cosa que no lo van a hacer las otras formaciones, ya anunciadas incluso, Álvaro Razu. Sí, daros cuenta que uno está más pendiente de lo que le pueda pasar a un supuesto aliado. En el caso del PSOE está más pendiente de Podemos, que no se desfonde. Se sabe que va a perder electores, porque lo dicen todas las encuestas, porque en Andalucía ha sido así, pero si cae por debajo de un 12% sería muy malo para el Partido Socialista. En el caso del centro derecha, Vox se sabe que va a tener representación, ya la tiene en Andalucía, no es ninguna expectativa, sino que ya ha cumplido. Una realidad. Pero dependiendo qué porcentaje, si supera, por ejemplo, un 15% de votos, eso le daría al centro derecha muchas posibilidades de formar parte del gobierno. Pero lo sorprendente es que, y yo lo comento muchas veces, aquí las elecciones se ganan perdiendo. Es decir, formaciones políticas con menos representación que en la anterior muestra, que en la anterior consulta, pues pueden gobernar. Le pasó al Partido Socialista en Valencia. ¿Sí? Es decir, su peor resultado. Los peores resultados de historia, formar gobierno y... En el caso del Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, por poner ese ejemplo, 5 concejales, una cuarta fuerza política. La primera teniente alcalde es del PSOE, la cuarta fuerza política. Pues bueno, pero estos son los pactos. Si alcanzas el gobierno, eso te enjuaga todo. Sí. Así es. Más declaraciones en torno a lo que puede pasar a nivel nacional con ese adelanto de elecciones. Pablo Casado criticaba que Pedro Sánchez ahora adelante las elecciones. Lo escuchamos. ¿Qué convoca ahora elecciones precipitadamente? Porque ha caído el que ha sido el gobierno más extremista, más dañino de las últimas décadas, pero sin embargo el que menos pudor tenía para seguir manteniéndose en el poder, a pesar de la fragilidad parlamentaria. Bueno, pues muy sencillo, porque el Partido Popular ha descubierto la traición que estaba a punto de hacer. Porque el Partido Popular lo que ha ido recordando es secuencia a secuencia lo que ellos estaban haciendo, en pleno golpe de Estado. Y por eso los socios independentistas de Sánchez, a los que había prometido mesa y mediación, le exigieron lo comprometido, y como al gobierno le asustó la reacción popular liderada por el PP, la consecuencia fue que el gobierno se quedó sin presupuestos, sin apoyos, y no le quedó otro remedio que convocar elecciones. Este es el análisis de Pablo Casado. ¿Qué piensa Bartolomé Fuentes? Pues yo, siendo prudente, digo que más allá de la liturgia que toca hacer cuando los candidatos están en campaña, me remito a lo que hemos hablado al principio de hacer. Si a ti no te aprueban los presupuestos, tú no tienes herramienta, instrumento para llevar a cabo tus propuestas. En mi opinión, los presupuestos contemplaban una batería de políticas sociales que yo creo que eran necesarias para solucionar muchos problemas de la ciudadanía, que más allá de entrar a analizarlo o no, pero por mantenernos un poco en análisis, que esa ha sido la verdadera razón. Luego otra cosa es que, lógicamente, si estás en plena campaña tendrás que sacar un poco tu propia liturgia, que eso, y intentar decir a tu electorado por las razones por las cuales tú crees que se han adelantado las elecciones. Sobre Pablo Casado, Eduardo Alcalde, Álvaro. Que hay poco que decir, porque evidentemente ¿qué va a decir Pablo Casado? Está diciendo que gracias a él hay elecciones. El que toma la decisión es el presidente de gobierno, por muchos o pocos manifestantes que hubieran en Colón, en Madrid. O sea que eso no. Bueno, pero sí que es cierto que la manifestación presionó al presidente Pedro Sánchez, preguntó Álvaro Razu. Yo creo que la pregunta es, sabiendo cómo salió la manifestación, si le preguntamos a Pablo Casado si volvería a repetirla. Yo creo que habría alguna duda. ¿Sí? Tanto por Pablo Casado como por Albert Rivera, por Vox
no creo que haya ninguna duda. Pero por esos dos líderes ahora se lo replantearían sabiendo que hay elecciones convocadas, ¿no? Es decir, ¿por qué? Fundamentalmente porque es verdad que esa imagen no les viene bien a ninguno de los dos líderes de la derecha. Esa imagen, más allá que hubiéramos transformaciones políticas, pero creo que no era lo deseable. Es decir, el que te se refiere a la imagen de los tres, ¿vale? De los tres, de los líderes, Partido Popular, Ciudadanos y Vox. No era la mejor foto para ellos. ¿Vale? Claro, y yo no sé muy bien por qué no intentaron evitarla. Sobre todo por Albert Rivera, que lógicamente da igual que te pongas 2 puestos más allá, la foto, sobre todo porque ahora hay un gran angular y es suficiente. Es decir, ahí vas a salir. De todas maneras, Álvaro, si esa foto les molestara, ayer no hubiera hecho las declaraciones del señor Rivera diciendo que no va a gobernar con el PSOE, con lo cual solo le queda gobernar con Vox y con el Partido Popular. El señor Rivera dice algo que lo hace por una sencilla razón, porque el protagonismo de Ciudadanos en estos momentos es mínimo. Tiene que intentar salir, tiene que intentar tomar algún tipo de iniciativa. De hecho, tú, y lo has dicho bien, no te crees esa declaración. Es decir, no te la crees porque al final los resultados son los que son y evidentemente uno no puede decir, yo no voy a hacer eso con anterioridad. Pero es verdad una cosa, y yo creo que si permitimos claro, por un poco, Ciudadanos, la ciudadanía lo tenía ubicado en una franja muy de centro, es decir, en torno al 6, 5, 5,5, 6 y poco. Por tanto, el que él ahora afirme que no va a formar gobierno con el PSOE, aunque luego lo hiciese, está diciéndole a su electorado y sobre todo a aquel que en los últimos tiempos se ha alejado de él como consecuencia de la foto, del formar gobierno en Andalucía, que se valora como más derechizado que estaba antes, era el partido que más centrado se identificaban los españoles antes. Pero, Bartolomé, ¿tú crees que al PSOE le ha quitado muchos votos Ciudadanos? Ha ocupado el espacio que no sé si le ha quitado, pero le ha dejado el espacio ahora. Ahora hay un espacio huérfano entre el ciudadano que se siente de aquí centro. Esto es una cuestión de cuando uno va a votar. ¿Hay muchos del PSOE que hayan votado a Ciudadanos? Yo creo que no. ¿Hay muchos del PP que hayan votado a Ciudadanos? Yo creo que sí. Más. ¿Qué es lo que el señor Rivera quiere? Pues que los del PP no se le vayan porque los del PSOE ya sabe que no se los va a llevar, imagino. Pero es que hay un votante del centro que perfectamente ha votado al PSOE y ha votado también a Ciudadanos y ha votado al Partido Popular. Hay muchos ciudadanos que se consideran de centro y en cuanto los partidos políticos se apartan de ese centro, ellos buscan cuál es el que más centralidad le da. Ya no existen votantes del PSOE de forma histórica, aquellos tradicionales que existían, ni tampoco existen, que lo existen, pero están más situados en torno a lo mejor el 3, hablamos del 3 cuando decimos que el 0 es la extrema izquierda, que el 10 es la extrema derecha y por tanto el 3 es un PSOE siempre o PSOE Izquierda Unida incluso, que el 5, hay todo el mundo desvío del entorno del 4,5 al 6,5, tanto yo Partido imagino, Popular como Ciudadanos. Bartolomé, como PSOE. que esto tiene debajo un pozo de un estudio sociológico. Sí, lógico. Pero yo creo que erróneo. Lo de ayer... Álvaro, quería añadir y enseguida escuchamos a Albert Rivera. Yo creo que la gente lo que quiere es identificarse con alguien. No tanto el tema del centro, que eso en el siglo pasado, en las elecciones de los 80, de los 90, pues sí que tenía un papel, pero ahora no. Sino ahora la gente no quiere eso. Es que hemos visto trasvases del Partido Popular a Podemos por esa misma regla de 3, señor. Y de Podemos a Vox. Y de Podemos a Vox. El otro día, lo que más me sorprendió a mí, disculpa, que el cantante de Mojinos Escocíos decía que él había visto votantes de Podemos que habían votado a Vox. Claro, lo que decía Bartolomé. Sí, en Andalucía se ha visto. Hubo votantes de Podemos estudio, que no eran de ideología de izquierda. No pensemos que todos los votantes que obtuvo Podemos en su momento eran de izquierda. Era voto de castigo. Era populismo yo estoy enfadado con el sistema y aquí aparece un discurso que es antisistema, yo me voy. Pero no porque sea una ideología de izquierda. Entonces, y he ido Vox hacia... es más antisistema aún. En cierta medida, pero sí. es el que ha cogido ahora la bandera del antisistema. En cierta medida es antisistema cuando, por ejemplo, aspectos que yo creo que dentro de esta democracia los tenemos superados, el Estado de las Autonomías, ellos te dicen que no quieren Estado de las Autonomías.
Por lo tanto, sí llama que la es atención. antisistema. Luego hay unas ciertas reformas constitucionales que ellos plantean que, bueno, que no creo que sea fácil, sobre todo porque la mayoría parlamentaria no lo iba a permitir. Pero por eso, pero en cualquier caso, ellos lo dicen porque les viene bien, sobre todo porque sabe que hay un votante muy crítico con el sistema, muy enfadado, y sobre todo, ellos ofrecen algo que es difícil en otras fuerzas políticas ya, del centro, de la derecha y de la extrema izquierda. El hecho de que ellos dicen algo que saben que no se va a poder hacer, pero lo dicen absolutamente convencidos. Porque sabe que hay un número de electores que se van a identificar. Claro. Y, claro, hay credibilidad. Para un sector, sí, les es creíble. Ahora el votante se mueve mucho por emociones, se mueve mucho por consigue cabrearlo. Es decir, lo que tú has dicho es absolutamente cierto. Es decir, si tú le dices a alguien que lo está pasando mal, que tiene una pensión que no llega a final de mes, da igual de la ideología que sea, tú le dices, es que sobran políticos, es que las autonomías, las diputaciones, los gobiernos centrales, hay que acabar con una parte de esa estructura. Las autonomías deben de desaparecer. Hay gente que va a decir sí. Claro, tiene razón, pero luego es algo con independencia de que él sea más identificado con la izquierda que con la derecha, lo van a decir que es el mismo éxito que tuvo Podemos. Es igual. El mismo. Lo que pasa es que el cambio en Podemos es evidente. Claro, una vez que uno está en una institución que ya forma parte de la casta política, pues lógicamente muchos de los planteamientos que antes defendía ya no los puede defender, ¿no? Porque iría en contra de sus propios intereses, ¿no? Y que gobernar es ajustarte a la ley. Y luego, en política, los ciudadanos, claro, al final, ¿por qué se enfadan los ciudadanos con la política? Porque los políticos no cumplen lo que dicen. Sí. Si yo, por ejemplo, soy un dirigente de Compromís y digo que estoy en contra de las diputaciones, pero sí que soy la vicepresidenta de la Diputación y cobro pues 4.000, 5.000 euros al mes, encima tengo un séquito, pues entonces, ¿qué credibilidad puede tener eso? Por eso, luego, cuando decimos, es que claro, la política, los ciudadanos, no, oiga, mire, reflexionen, porque si el señor Rivera está diciendo que no va a pactar con el PSOE y ninguno en esta mesa no lo creemos, es por algo. Bueno, vamos a escuchar precisamente a Albert Rivera, llamaba a echar a Pedro Sánchez porque dinamita, dice, el constitucionalismo. Lo escuchamos. Señor Sánchez, es muy sencillo, lo entiende una niña de 7 años. No se puede gobernar un país con quien quiere liquidar tu país. Eso debería tenerlo tatuado cualquier presidente de España. El único que no se entera es el señor Sánchez. Yo creo que a Sánchez no se le va a ganar por insultarle muchas veces. A Sánchez le ganaremos si generamos una ola de dignidad y de ilusión que le eche con votos. Yo no quiero echar a Sánchez insultándole. No voy a perder el tiempo. Quiero echar a Sánchez con votos y con democracia. Necesitamos que Sánchez pase a la oposición. Eduardo Alcalde. Pues, ahí está, Albert Rivera. No hay mucho que apostillar. A mí lo que me ha gustado es eso de ¿cómo era? Dinamita la Constitución. Dinamita el constitucionalismo. Dinamita el constitucionalismo. Me suena a un grupo que se llamaba Dinamita para los pollos. Pues una cosa parecida. ¿No? Bartolomé Fuentes, valoración de Albert Rivera. Yo creo que es liturgia propia de cuando estás en plena campaña, pero yo creo que ni él es consciente de que el PSOE no ha dejado nunca de ser un partido constitucionalista, compartan más o compartan menos los distintos presupuestos que se pueda hacer, y por tanto sabe que el PSOE estuvo cuando hubo que aplicar el 155, tú lo aplicaré hoy, yo creo que mañana, y pasó mañana yo lo retiro, entonces pero los partidos constitucionalistas aquí no se pueden poner en duda, y yo creo que además la ciudadanía no tiene dudas sobre ello, creo. Volvemos a la Comunitat Valenciana, volvemos a ver lo que ocurre con ese posible adelanto o no de elecciones. Álvaro Errazú, el presidente Ximo Puig ha vuelto a dejar la posibilidad de adelantar también las elecciones. ¿Cree que lo hará finalmente? Al presidente Puig se le pasó el arroz electoral. Vale, tenía que haberlo hecho entonces, tuvo quizás. Una oportunidad, sí. Tuvo una oportunidad. Pero no le dejaron también. Socios de gobierno. En principio, eso es cosa de él. Bueno. Es el presidente el que tiene esa opción, esa prerrogativa. Posiblemente el que no lo dejó fue Pedro Sánchez, que tampoco le venía bien que él adelantara esas elecciones. Pero en cualquier caso yo creo que se equivocó. Se equivocó cuando tenía un informe donde le planteaba muchas ventajas y pocas desventajas. Álvaro, pero eso antes de las andaluzas sí que lo veo que lo tendría que haber hecho. Claro. Y después de las andaluzas complicado. Y después de las andaluzas es verdad que quedaba menos bien.
es cierto, quedaba menos bien. Daba vértigo. Pero desde el punto de vista muy pragmático, pues posiblemente también me hubiera sido mejor, porque ahora depende de nuevo de Sánchez. Es decir, para bien o para mal, vuelve a depender de Sánchez y no depende del mismo, de su gestión. Desde el Partido Socialista, ¿qué dice Bartolomé Fuentes? Claro, uno tiene más capacidad de analizar los datos cuando tiene los datos, es decir, los tiempos que han pasado. No sé lo que habría hecho yo. Lo que sí creo es que es difícil una decisión de esas, más allá de que pueda alguien aconsejarte o no. El que tiene, es verdad, que tiene que firmar el decreto es el presidente del gobierno o el presidente del gobierno autonómico. Y yo creo que él entendió que, pues, que las razones, fortalezas y debilidades no era el momento y lo decidió, y eso hay que asumirlo en cualquier caso. Lo que no se hizo, yo creo que no hay que perder demasiado tiempo en analizar si era adecuado o no era adecuado. ¿Cuándo vamos? El día que vayamos ya... Bueno, no se hizo, se hará. Yo le preguntaría a Bartolomé, porque lo que me dicen... bueno, y Álvaro, que está también metido en la pomada. En la pomada. Que están muy, muy nerviosos en general, tanto los del Botanic como los de la NAU. Sí, hay nerviosismo, Bartolomé Fuentes. Bueno, yo compartí no hace ni 3 días con el presidente, que vino a visitar a una empresa, Quart de Poblet, una multinacional que tenemos allí en nuestro municipio, y estuvimos comentando, pues, distendidamente la situación. Coca-Cola era, ¿no? Sí, correcto. No había que hacer la publicidad, pero ya la ha hecho usted. Yo soy un poco... Bueno, está en Quart de Poblet. Muy bien. Y estuvimos comentando durante largo rato allí, después del acto más institucional, pues un poco la situación política, y yo lo vi bastante tranquilo, es decir, que las situaciones hay que trabajar al final, hay que levantarse, trabajar, intentar concluir una buena gestión, que él está convencido de que ha sido así, yo también comparto, y hacer una buena oferta. Lo demás ya lo decidirá la ciudadanía. Yo creo que al final no hay otra. Pero, ¿nerviosos? ¿Preocupados? Sí. Preocupados yo creo que están todos, las formaciones políticas estamos preocupados, entramos en una fase de tensión, porque todos, mire, en mi municipio, que venimos gobernando y ganando todas las elecciones desde que entró la democracia, si usted me pregunta a mí, ¿yo estoy preocupado por los resultados de Quart de Poblet? Sí. Esperamos en poder revalidar de nuevo una mayoría. Sí, se presenta Carmen. Una mayoría en Quart de Poblet, como históricamente la hemos tenido, sí, pero te empieza a invadir la preocupación, por supuesto. Hay inquietud porque el escenario político ha cambiado. En el caso de Quart de Poblet, más les ocupa que les preocupa. ¿Sí? En el caso de la Generalitat y del Ayuntamiento, más les preocupa que les ocupa. Así respondía el presidente Ximo Puig en torno a esto, sobre elecciones generales, sobre si va a adelantar las autonómicas. Escuchamos a Ximo Puig. Nosotros saben que tenemos la posibilidad de disolver, pero en estos momentos no está en el campo de la probabilidad. Pero es evidente que mientras tengamos posibilidades de disolver, si estimamos que es lo mejor para la Comunidad Valenciana, así se hará. Lo que yo quiero es que haya un debate sereno sobre la política nacional, pero también la autonómica. Y lo que no es razonable es que se quiera tapar las vergüenzas de la derecha, las vergüenzas de la corrupción, se quieran tapar con las banderas y no exista el debate real sobre lo que necesita la Comunidad Valenciana, sobre lo que ha sido el gobierno de acuerdo, el gobierno de cohesión social, el gobierno de avance social que ha significado el gobierno de la Generalitat, que se quiera ocultar por una guerra de banderas. Guerra de banderas. Poco discurso me parece el del presidente Puig. Liturgia. Poco discurso, fundamentalmente porque él tiene varios inconvenientes. El inconveniente es que lo que ha sido su leitmotiv en esta legislatura, en estos 4 años, era la financiación autonómica. Llega una persona de su partido, Pedro Sánchez, y le dice que nanay tu tía. Es decir, no es que le diga hay que esperar, no, le dice que no. Y se lo dice luego una ministra también, ¿no? En el tema de las inversiones, es verdad que los presupuestos generales del Estado eran beneficiosos para la Comunidad Valenciana. No se han aprobado. Por lo tanto, adiós. Esos son los 2 elementos fundamentales de su gestión. Y luego, es verdad, y yo estoy de acuerdo con él, pero que se aplique el cuento, que hablemos de la gestión.
de la Comunidad Valenciana. Que el debate se centra ahí, yo creo que ahí. Pero si él ya estaba hablando de banderas y tal, pues no, yo creo que lo que hay que hacer es, hablemos de si la sanidad va mejor en esta comunidad, si las listas de espera se han reducido o no, hablemos de la educación, si hay barracones o ya no hay barracones, hablemos de la educación desde el punto de vista también lingüístico, bueno, de paro, de sobre empleo, todo de lo que interesa sanidad, a los educación, ciudadanos. creo que son los aspectos fundamentales. Eso es lo que cabe analizar. Cuando uno tiene una gestión de 4 años y considera que lo ha hecho muy bien, pues estaría esgrimiendo todos esos datos todos los días. Pero claro, hay mucha laguna. ¿Sí? Yo es que soy un convencido de que lo que hay que hablar es de lo que le interesa a la ciudadanía. Todo aquel que se aparte de lo que le interesa a la ciudadanía está perdiendo conexión con la ciudadanía, y la ciudadanía le interesa con independencia de la que se pueda debatir, pero hablemos del paro y la generación de empleo, hablemos de las políticas sociales y la necesidad de implementarlas, o la insuficiencia de las que se haya implementado, porque nunca un presupuesto da a resolver todos los problemas, y uno lo que tiene que poner en valor es aquello que haya avanzado en torno a la solución de problemas de su comunidad, su municipio o su comunidad autónoma o el Estado. De eso es lo que le preocupa a los ciudadanos. Yo creo que es un error cuando se simplifican las cosas y se tiende a hacer el todo o el nada, que si bandera o no bandera, que si salvo el tema de presupuesto. Todo lo demás yo creo que es un error en general de todas las formaciones políticas que entren en eso, o incluso de forma individualizada. Compromís, hoy por cierto reivindicaba Eduardo Alcalde la vía valenciana para contrarrestar a la derecha. En este sentido, PSOE y Compromís están destinados a llevarse bien para intentar repetir el pacto. Pues yo diría lo que Rajoy, o no. o no. Porque es que estos son aritmética. Si mañana en las Cortes Valencianas el Partido Socialista y Ciudadanos tienen posibilidad de gobernar, no lo van a prospectar, pues probablemente lo prospecten. No digo que lo vayan a hacer, no digo que esté en el ánimo ahora a hacerlo, pero ¿por qué no? ¿La experiencia con sus socios de gobierno ha sido buena, Bartolomé Fuentes? Yo considero que sí, ha sido una experiencia buena, puesto que al final yo soy un convencido de que se han mejorado la vida de los valencianos y valencianas, y por tanto es una experiencia buena. Pero también yo soy de los que creo en la aritmética. Es decir, no hace tanto tiempo presentó Pedro Sánchez y Rivera una propuesta de gobierno, y al cual no se sumaron. Parece que hace mucho tiempo, pero ha sido hace 3 años. Menos, incluso. Menos. Y se con unos puntos de coincidencia. Hace poco se hizo un presupuesto para el 2019 donde se incorporaban propuestas que llevaba Pedro Sánchez y llevaba Podemos. Hay comunidades autónomas donde Ciudadanos y el PSOE han estado gobernando, donde también. Ciudadanos Andalucía y Partido Popular han estado gobernando, donde Podemos y PSOE están gobernando. Me parece que la política lo que tiene que hacer es resolver los problemas de la ciudadanía. Por tanto, contribuye muy poco a configurar una idea de un país moderno, como un país, cualquier país, la mayoría de los países europeos. Pongamos como ejemplo Alemania, donde los socialdemócratas y los liberales, para sacar adelante el país, pactan políticas y no pasa absolutamente nada. Por eso yo creo que es un gravísimo error que se haya empezado la precampaña poniendo cinturones sanitarios o poniendo y ubicando ya a los partidos políticos, porque eso luego, si se tienen que comer lo que habían ofrecido, al final lo único que contribuye es a la pérdida de la confianza en la clase política. Así es, Álvaro, pero bueno, esto ya lo hemos visto en alguna que otra ocasión. Se habla de pérdida de confianza en la clase política. Hoy se ha presentado el libro del presidente, ese manual de resistencia, ¿no? Donde sabemos que su primera decisión fue cambiarse el colchón de la cama, como algo importante, dice él. Bueno, la verdad es que con ese tipo de comentarios en un libro parece que el nivel no es el mejor ni el más deseable por un político, ¿no? Bueno, es curioso este dato. ¿No le ha gustado, Álvaro? Yo supongo que la primera decisión, yo soy presidente del gobierno, te aseguro que la primera decisión que iba a tomar no sería esa. Sí, pues yo lo de dormir es importante, lo del colchón, ¿no? Sí, además le ha debido venir bien por ese manual de resistencia, ¿no? Pero posiblemente, no sé, es una decisión que posiblemente tomaría, pero no la escribiría en la primera página de mi libro. Frívolo, la primera página de mi libro quizá una cosa así un poco más, no sé, más genérica, ¿no? Es posible, ¿eh? Bueno, pues pero ahí está la interpretación. También ayuda a entender el personaje.
Bueno, pues ahí queda claro. Entramos en la recta final. Colchón sí, colchón no sería su primera medida si fuera presidente del gobierno. Entramos en la recta final con el análisis en clave nacional. ¿Qué pasará en esas elecciones generales? Lo que sí que es cierto también que ha obligado a mover toda la maquinaria, buscando esas listas, esas peleas internas. Eduardo Alcalde, es un momento también complicado para los partidos, para las formaciones. Sí. Aquí es donde llega la famosa frase de Churchill de que allí no están tus enemigos están aquí. No en la oposición, están en tu propio partido. ¿Por qué? Porque se juegan cada uno de ellos el puesto que ha estado ocupando durante estos últimos 4 años. Y depende muchas veces, no solo depende de que lo hayas hecho bien, mal, regular o medio pensionista, sino depende en qué situación vayas en las listas, dónde vayas ubicado, dónde vayas colocado y así, a qué señor. Padrinos tengas dentro del partido que manden más o menos. Padrinos, ¿es verdad esto, Bartolomé Fuentes? Bueno, yo no son familias. Es verdad que el PSOE se llama familias. Sí, vale. Son familias. Es verdad que cada día más que hay que apostar por la gobernanza multinivel, por la transparencia. Hay fórmulas de listas abiertas que permiten que cualquier militante pueda presentarse y que te puedan elegir. Pero es verdad que no vamos a engañar, no existen las influencias de los lobbies organizados internamente. Pero como en todos los ámbitos empresariales, sociales y de todo tipo. Pero es decepcionante, porque uno se cree, cuando hablamos de listas abiertas, de participación, pues cree que van cambiando los partidos. Y es mentira. De que las primarias... ¿Cómo que no hay primarias? ¿Quién es el candidato en Alicante? Pues el que ha dicho Chimo Puig, habrán primarias. Sí. Rivera se someterá a primarias el 8 y el 9 de marzo. ¿Quién es el número 2, por ejemplo, en la lista de Sandra Gómez? Pues ¿quién ha dicho? Emiliano. Por cierto, lo traeremos la semana que viene. Por cierto, pues sí, tienes que preguntarle si se siente, no lo digo porque regente un gran restaurante, no lo digo. Pero sí que por un tema gastronómico sí que podrías, si se siente plato de tercera. Porque parece ser, es así, nosotros lo publicamos hoy, que hubieran 2 candidatos antes que él. Un periodista y una persona de la universidad que dijeron que no. Bueno, pregúntale plato si de se siente tercera, plato de tercera. Se lo preguntaremos. Bueno, nosotros, de alguna manera, la candidata del Partido Popular en Valencia también hemos dicho que era plato de tercera. Sé que no le gustó nada. No le gustó nada, pero ella misma lo sabe. Bueno, las cosas son como son. Bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Titular de la noche, Álvaro Razú, sería? Pues que yo preferiría ser plato de primera. O por lo menos el postre. Gracias. Bueno, tal y como están las cosas y por lo que ha pasado con un restaurante en el que ha fallecido una persona, hoy, desgraciadamente, yo ni siquiera plato. Vaya. Bueno, pues Eduardo, gracias también. Y señor Bartolomé Fuentes, después de todo lo que hemos analizado, ¿cuál sería su mensaje final? Mi mensaje es que al menos de paciencia, es decir, seamos capaces unos de entender los mensajes y otros de saber modularlos para que la ciudadanía lo entienda, y sobre todo no hagamos demasiadas cosas que nos arrepintamos al día siguiente. Se ha leído el manual de resistencia. Sí, se le percibe. Además, ten en cuenta una cosa, tú fíjate el poder que tienen en Cuart. Él de vicepresidente en la Diputación, Carmen, la alcaldesa, en la mesa de las Corts. Bueno, ¿qué pueblo tiene tan... Es que muy bonito, Cuart de Poblet. Porque yo creo que las Cortes y la Diputación son instituciones inteligentes y van a buscar donde saben que hay un fondo con experiencia. Buena salida la de Bartolomé. Gracias. Se ha leído el manual de resistencia. Gracias, diputado. Todo un lujo tenerlo. Buenas noches. Gracias a vosotros. Gracias también a Álvaro y a Eduardo. Buenas noches. Nos vamos. Mañana volvemos con un invitado especial. Vamos a hablar mucho de fiestas, de fallas, de polémica. Estará con nosotros el concejal del Ayuntamiento de Valencia, Pere Fuset, invitado especial en Ágora. Hasta mañana, buenas noches, buena nit.